Vamos a hacer la estructura del lomo, que seguramente es lo que más te interesa de este proyecto porque es precioso. Seguro que ya tienes cortadas todas las piezas que te expliqué cómo hacerlo al principio de este taller en los primeros vídeos. Lo que vamos a hacer ahora es forrarlas. Ese es el último trocito de ecopiel madera que me queda y hay que optimizarlo. Lo que vamos a hacer es cortar un trozo de acetato que sea, ¿ves?, como el perímetro de cada pieza. Ahora lo que vamos a forrar es un lateral. De esta pieza tienes que tener dos, ¿vale? Entonces voy a coger un trocito de ecopiel acorde a lo que tengo que forrar y la vamos a forrar como hacemos siempre las piezas que son un marco y que llevan acetato. Y es que pegamos la pieza sobre la ecopiel, forramos la parte interna, pegamos el acetato y forramos la parte externa, ¿vale? Ese es el procedimiento para forrar cualquier cosa que vaya a tener acetato detrás, ¿vale? Entonces, este es un lateral, este ventanal que hay en el lomo del proyecto tiene dos laterales cortitos. Así que esta pieza la vas a tener que forrar dos veces. Le ponemos pegamento en toda la superficie, lo pegamos encima de la ecopiel. Y ahora lo que vamos a hacer es, aparte de repasar muy bien para que quede bien adherida, vamos a huecar la parte de adentro. Lo vamos a hacer como hacemos siempre, lo que pasa es que tienes que tener cuidadito porque este es un rectángulo muy fino. Entonces yo, para no pasarme, lo que hago es una línea en el centro, ¿ves? Ahí, sin llegar a los bordes, tienes que quedarte como a medio centímetro de los bordes. Y luego en las puntas, ves que hago un corte hacia los vértices, hacia un lado y hacia el otro. Así que te van a quedar dos tiras largas y dos triangulitos. Y con eso vamos a forrar la parte de dentro de esta pieza. ¿Ves? Así. Si ves que al doblar las piezas hacia adentro, esas pestañitas son más largas que el canto de cartón, haz como yo, que la estoy rebajando un par de milímetros para que no sobresalga. Le paso con el cúter muy despacito, sin hacerme daño, sin estropear la pieza y listo. Entonces ahora lo que hacemos es forrar la parte de adentro. No te olvides, que tenemos que poner el acetato. No vayas a forrar la parte de fuera. Primero la de adentro. Vamos a poner pegamento en todas estas pestañitas de ecopiel que nos van quedando aquí y simplemente vamos pegando y vamos forrando la parte de adentro. Una vez tenemos forrada la parte de dentro, entonces vamos a poner pegamento en toda la superficie y pegamos el acetato.
Mi acetato tiene doble protección, así que aprovecho y le quito ese papel protector y ya lo puedo pegar en la pieza. No te preocupes si no queda perfectamente pegado, porque ahora vamos a hacer como una especie de sándwich. Recuerda no poner una cantidad excesiva de pegamento para que no rebose por los lados y no te manche el acetato. Le voy a quitar el protector del lado de atrás y ahora sí que puedo forrar la parte de afuera. Para forrar la parte de afuera lo hacemos como hemos hecho en los marcos que hicimos en el vídeo anterior. Y es que ponemos pegamento en los laterales y vamos formando como unos piquitos a 45 grados en las esquinas. Y esos piquitos luego los vamos a cortar. Así que te voy a dejar con el procedimiento para que veas detalladamente en pantalla cómo hago para forrar esta pieza. Lo único que te pido es que tengas un poquito de paciencia y que sea lo más limpita posible, porque es una pieza que es muy fina. No es una pieza pequeña porque es larga, pero es muy estrechita. Y al ser muy fina es muy fácil que se manche. Entonces ve trabajando con delicadeza, con calma y sobre todo con mucha limpieza para que no se manche el acetato ni se manche la pieza, ¿de acuerdo? Te dejo con el proceso para que lo veas todo. Ya tengo terminada la pieza, ya está totalmente forrada y recuerda que de estas piezas tenemos dos, así que tenemos que hacer la otra también, ¿vale? Una vez la tengamos, la siguiente pieza que va forrada de esta manera es la principal, el ventanal. También tienes que cortar un trozo de acetato igual copiando la forma de afuera. El trozo de copiel que me ha quedado suficiente, pero con una forma muy mala. Entonces lo que he tenido que hacer es empalmar dos trozos de copiel. El procedimiento para el forrado es exactamente igual que el anterior, simplemente que aquí en lugar de tener un centro tengo dos centros, ¿vale? Pero es el mismo procedimiento, así que te voy a dejar con todo el proceso para que veas cómo lo hago, pero es exactamente igual.
Tengo que decir que aunque tenga 2 ahuecados en lugar de 1, esta pieza es más grande y es más fácil de manipular y es mucho más fácil de forrar. La otra era un poquito más engorrosa porque era muy finita, pero esta es más resistente y es más grande y es más fácil de agarrar, girar, así que seguro que te cuesta menos. Esta pieza sí que solo tienes que forrar una. Recuerda forrar primero en la parte interior, pegar el acetato y luego forrar la parte externa. Te dejo en el proceso. Ya tenemos esta pieza forrada y los 2 laterales. Así te tienen que quedar, no te preocupes si se te ensucia un poquito ahora el acetato con pelusita y tal, que luego lo vamos a limpiar antes de hacer el montaje. También tenemos que forrar estos 2 trapecios
que son el techo y la base del lomo. Así que simplemente lo forro con ecopiel. Solo tienes que poner pegamento. Aquí no hay acetato, no hay ahuecado, no hay nada. Solo tienes que poner pegamento, pegar encima de la ecopiel. Recuerda aprovechar toda la ecopiel. Lo colocamos de esta manera y lo forramos. Te voy a dejar con el proceso para que lo veas, pero si has forrado las 3 piezas anterior, esto te parecerá extremadamente fácil. De esta pieza también tenemos 2, así que recuerda que tienes que forrar los 2 trapecios. Y por último nos queda la pieza grande de cartón. Esta pieza va a ser el fondo, es decir, lo que se va a ver a través de ese ventanal ficticio que es nuestro lomo. Y yo he elegido este papel de la colección Naturalis, que de un lado tiene como semillitas de diente de león y del otro lado tiene como un fondo vegetal hermoso. Lo que voy a utilizar es el fondo vegetal, que tiene hojas de color verde muy bonitas, tropicales, y también tiene mariposas. Y lo que voy a hacer es forrar esta pieza como forramos normalmente cualquier pieza de cartón. Y es que lo pego de esta manera, dejando 1,5 centímetros de cada lado. Repasamos bien con la plegadera. Ves que este estampado es hermoso, es lo que se ve a través del lomo y por eso llama tanto la atención. Y simplemente con la regla y un cúter o con la tijera, como quieras, cortamos el borde aproximadamente a 1,5 centímetros para poder forrar con comodidad. Para que los bordes se queden bien forrados, a diferencia de la ecopiel, aquí sí que cortamos los ángulos en inglete, es decir, los cortamos en diagonal, siempre a un par de milímetros por lo menos del borde para que no se vea el cartón. Ponemos pegamento en los 4 costados y forramos esta pieza. No hace falta que forres la parte de atrás porque no se va a ver, va a quedar totalmente pegado contra el lomo y eso no se va a ver, así que no gastes material en forrar la parte de atrás. Solo con que forres la parte de adelante, que es la que se va a ver a través del ventanal del lomo, es suficiente. Así que forramos esta pieza y ya tendremos casi terminadas las piezas para el ventanal del lomo.
Una vez tenemos forrada esta pieza, ahora lo que vamos a hacer es las 3 piezas que son ventanales, es decir, las 3 piezas que tienen acetato, les he hecho una réplica en cartulina craft para forrar por dentro, porque parece mentira pero se ve, ¿vale? Y también lo he hecho con los 2 trapecios, para no gastar tanta ecopiel, porque aparte ya no me quedaba porque la he gastado toda, he utilizado cartulina craft. Como ves, en el ventanal grande era muy complicado acertar bien y calar bien la parte del centro y se podía llegar a ver, así que para hacerlo más fácil solo calé el marco y la parte del centro cogí un trocito finito de cartulina y lo pegué por encima. Que sepas que no se ve, o sea, esa diferencia parece muy significativa pero no lo es. Solo tienes que copiar lo que cortaste en cartón, pero cortarlo en cartulina. Y en esta pieza que te decía que tiene en el centro esto y con la cartulina se me complicaba un poquito, lo que hice fue la parte de dentro cortárselo y se lo añado ahora, ¿ves? Y ya está. Esto ya está forrado por dentro y el ventanal, cuando cualquier persona se acerque a ver tu proyecto desde el lomo, verá que los acabados son impecables. Por eso este proyecto es tan bonito, porque los acabados están muy cuidados. Realmente el detalle está muy cuidado. Entonces la parte de dentro no se ve ni el forrado, ni se ve nada, está todo tapadito, todos los bordes están bien encajados y todos los detalles están mimados para que se vea muy bien terminado, muy elegante y muy prolijo. En estas partes largas también, solo tienes que cortar en cartulina lo mismo que cortaste en cartón, igual, la misma pieza, y pegarla por el lado de adentro. En esta pieza de lateral finito, en esta otra de aquí y también en los 2 trapecios cortamos 2 trapecios del mismo tamaño que el cartón y lo pegamos. Ya verás que te va a quedar como más pequeña la pieza, porque cuando forramos la pieza con cartón y le añadimos acetato, o cuando forramos simplemente la pieza con ecopiel, añade grosor. Entonces cuando vayas a pegar esta cartulina te va a quedar más pequeña, pero está bien, así no asoma por el lado de atrás. Está bien, es correcto que te quede un poco más pequeña, es como tiene que ser, es lo esperado. Una vez tengas forradas todas las piezas ya estaremos listos para hacer el montaje del lomo. Antes de hacer el montaje del lomo tenemos que preparar piezas que vayan a ir escondidas en esa vitrina. Esas piezas serán diferentes vegetaciones y bichitos que hay en la colección, que los vamos a preparar para que queden muy bonitos y para poder decorar este lomo por el lado de adentro. Pero esto lo haremos en el siguiente vídeo.